Registrar una tasa anual de 6.35% por debajo del 6.66% que reportó en agosto pasado. Para analizar el tema me acompañan Jonathan Ruiz, Abraham González y Jaciel Valdelamar. Bienvenidos. Hola, Susi. ¿Qué tal? Pues bueno, digamos que esto tiene que ver con algunos factores a consecuencia del sismo, como servicios gratuitos de telefonía y transporte, ¿o es una tendencia que ya se veía venir? Pues es una tendencia que se espera, ¿no? Que este dato nos anticipa un poco de ese posible cambio que podríamos ver hacia el cierre del año. Como sabes, pues lo que más le bajó a la inflación, o más bien lo que más contuvo el ascenso de la inflación, fue la telefonía, ¿no? La baja de precios de telefonía. Y sí, efectivamente en la inflación hay elementos como estos que comentas. El hecho de que hayan dado tarifas gratis, pues pudo haber tenido algún impacto, ¿no? En efecto, lo que tú sabes que ha empujado más la inflación son dos elementos. Uno es energía, o sea, energía, gasolina, llámese gasolina, ¿no? Inclusive gas, electricidad, otros elementos que nos impactaron. Y otro es el dólar, porque para colmo todo eso, lo que importamos lo pagamos en dólares, y si el dólar sube, pues entonces nos afecta, ¿no? Como sabemos, el dólar seguía una tendencia a la baja después del verano, que ahora se ha cortado y podemos hablar luego de eso. Y al mismo tiempo los precios de la energía también iban bajando. Entonces, después del impacto que tuvimos con el famoso gasolinazo al inicio del año, parecía que eso ya había pasado, digamos que la tendencia se había contenido, y lo que habían manifestado tanto el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, como el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, es que hacia el cierre de este año y principios del próximo podríamos ver ya una tendencia creciente para acercarnos otra vez al 3%. Parecería que estamos aproximándonos a esa situación. Bueno, creo que hemos hablado varias veces si se había alcanzado o no se había alcanzado el pico o el techo de la inflación. Lo que estamos viendo en este momento es que efectivamente hubo un techo y en este momento está bajo. Vaya, la pregunta realmente es, ¿esa caída tiene que ver con un efecto externo o no tiene que ver con un efecto externo? Creo que es importante señalar que el mercado sí está comprando una previsión de menor inflación. Ahí estamos viendo cuáles fueron las tasas de inflación. 6.16 en mayo, 6.31, hasta julio siguió creciendo, septiembre todavía creció más a 6.66 y en octubre estamos viendo que este es... Sí, octubre todavía no. Octubre no, debe estar recorrido. Está desfasado. Exactamente, es septiembre. Abril, este gráfico empieza en abril y termina en septiembre. Y este dato de septiembre es el 6.35 que estamos viendo que pues habría alcanzado a un pico, ¿no? Una disculpa para nuestros televidentes, sí, efectivamente, octubre realmente se refiere a septiembre, ¿no? Sí, lo que quiero mostrarles, y para esto vamos a ver aquí en la terminal cuál es lo que ha pasado, cuál es la dinámica de lo que está pasando con los suribonos. Si vemos ahí al final, esta es una gráfica de un año, y si vemos al final está bajando, es una baja más o menos de 2%, pero es una baja relativamente, digamos, abrupta, pues, y es porque desde la quincena pasada, al menos en la medición quincenal, sí estábamos viendo que se alcanzó un techo y sí vimos un cambio de tendencia en la inflación. ¿Pero por qué se relacionan los sudibonos con la inflación? Los sudibonos son bonos de deuda del mercado, del gobierno mexicano, que está ligada a la inflación. Es decir, te lo venden en UDIs, tú no, o sea, pagas los pesos equivalentes a una UDI y al tener esa tasa, digamos, estás protegiéndote contra una inflación y estás obteniendo una tasa real. La tasa anda alrededor... No la tenemos aquí. La UDI está vinculada a la inflación. Exactamente. Y al bajar este precio de los sudibonos, lo que quiere decir es que hay una menor demanda por esos bonos. Baja el precio, de estos bonos, y la tasa sube, como ocurre en el mercado de deuda. Pero bueno, al haber una menor demanda, cae el precio. Y esta caída en el menor precio lo que nos está diciendo es que el mercado en este momento está demandando menos una protección contra la inflación, porque piensan que hacia el futuro la tendencia es bajista. Okay. Ahora bien, bueno, también si bien el descenso de la inflación ahorita, como venía creciendo en los últimos meses, digamos, podría estar alegrando en este contexto al mercado, pues también no hay que esperar que el Banco de México vea este dato, lo lea y que, bueno, esperemos un recorte de tasas anticipado, ¿no?
como alguna vez estuvimos aquí platicando. Entonces, todavía hay efectos, todavía hay factores que podrían estar jugando más hacia adelante, como las elecciones del próximo año o como las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que podrían estar manteniendo todavía al Banco de México sin estar viendo una posición de reducir las tasas un poco más adelante, ¿no? Entonces, hay analistas que decían que tal vez en octubre se podría recuperar, o sea, esta desaceleración que hubo podría repuntar nuevamente en octubre porque ya no hay factores como lo que decíamos del sismo y la telefonía, etcétera. ¿Ustedes qué opinan? Ahí yo quisiera hacer una precisión también, y lo hemos platicado hoy en varias veces, en varias ocasiones durante el día. El tema es que el muestreo de cómo se mide la inflación está en 32 entidades federativas, no nada más en las afectadas por el sismo, ¿no? Está en las 32, y además es durante todo el mes. O sea, el sismo fue el 19 y el tiempo es menor. Quincena, exactamente. Pero esto, okay. Exactamente. Entonces, creo que esos son factores para decir que sí pudo haber tenido un efecto, pero que probablemente los elementos más sustanciales de esta medición que estamos viendo es que efectivamente sí están teniendo una tendencia a la baja y no, sí hubo un efecto por esto que acabamos de comentar, la telefonía, pero hay más elementos que nos dicen que hubo otra baja. Aquí tenemos elementos que fueron los que más subieron. Cebolla, 44.8%, pues ya no hay que ponerle cebolla, hay que ponerle ajo a la salsa. Bueno, exacto. Papa y otros tubérculos, bueno, pues ahí está. Justamente son los que más subieron hasta septiembre. El metro, bueno, pues ahí tuvo una baja justamente por efecto del no cobro de tarifas durante el mes del terremoto, el mes pasado. Jitomate, ese sí se siguió cobrando, pero a un menor precio. El tomate verde y telefonía móvil, que también en telefonía móvil hubieron ciertas prestaciones, ¿no? Pero a mí, respondiendo a tu pregunta, Susi, si podríamos esperar que pudiera repuntar la inflación, pues depende en buena medida de lo que pase también con el dólar. El dólar que lo alcanzamos a ver ya casi a niveles de 17 hace un par de meses. Hoy en bancos lo alcanzamos a ver casi en 19 pesos. Entonces, esta alza obviamente impacta a todo lo que compra la gente. Y no me estoy refiriendo con esto a ti y a mí que pudiéramos ir a cruzar la frontera y comprar el shopping o lo que fuera, sino a lo que compran las empresas para llenar los inventarios y que en este momento podrían estar saldando pagos para Navidad o elementos así, y que eventualmente podría tener alguna repercusión a lo largo del año, ¿no? Pero estamos por verlo, ¿no? Creo también, nada más regresándome un poquito al último dato que estamos viendo, a la última tabla que estamos viendo, el tomate con caídas de 20, 18%. Eso es interesante porque el Banco de México lo había anticipado en las últimas minutos de la reunión de política monetaria. Dijo, el jitomate, el tomate y algunos otros productos agropecuarios tendrán un efecto estacional, temporal y que además iba a ser de corta duración. En estos momentos ya estamos viendo una disminución de 20% en el precio del jitomate. En realidad debe ser algún tema de la... Sí, parece que es un tema estacional. Conclusiones, Jaciel. Efectivamente, ya vimos el pico y yo creo que de aquí hacia adelante ya la tendencia es hacia la baja. Como bien comenta Jonathan, a finales de año por el tema de diciembre, bueno, podremos ver ahí algunos incrementos, pero la tendencia ya es hacia la baja, ¿no? Esperamos que entonces a mediados del próximo año pues se pueda estar llegando a la convergencia del objetivo del Banco de México, ¿no? Bien. Creo que son dos los elementos que van a estar moviendo el tipo de cambio y que ya habíamos mencionado también en esta mesa. Las negociaciones del Telecán y el proceso electoral que ya comienza durante este año, que podrá generar volatilidad en el tipo de cambio y que eventualmente podría afectar la inflación. Aún así, me parece que la tendencia ya o el cambio de tendencia ya lo estamos viendo y el mercado lo está comprando. Qué bueno que nos preocupe una inflación del 6%, ¿no? La verdad es que es notable pues el avance que hemos hecho en materia macroeconómica respecto incluso a otros países de Latinoamérica. Pero qué bueno que nos preocupe porque debemos de cuidarla y regresarla al 3%. Yo creo que sí, hacia el arranque del próximo año, si no hay nada inesperado. Por poner un ejemplo, que Donald Trump decida salir a denunciar el tratado y eventualmente salir, eso mueve muchos indicadores. Pero si no ocurriera nada de esa dimensión, yo creo que podríamos estar viendo una tendencia a la baja hacia el arranque de 2018. Bien, pues una tendencia a la baja, como lo decía Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México, antes de su salida como gobernador de Banjico, pues dejará encaminada la inflación pues hacia el objetivo de 3%.
and I know what you're thinking. What the fuck is a synthetic CDR?